Y el contexto de lo que vamos a leer, el título dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. En este momento piensen en lo que había pasado y en dónde estaban Jesús y en dónde estaban los discípulos, ¿cierto? Era uno de los momentos, se acercaba uno de los momentos más difíciles para los discípulos y para Jesús, ¿cierto? Se acercaba el momento en el que Jesús iba a entregar su vida y estaba reunido con los discípulos y se sentía el ambiente, ¿cierto? Que cuando uno está reunido con la gente que uno ama, con la familia, y algo pasa, uno lo siente en su corazón, uno dice: algo pasa, estamos comiendo, pero algo pasa, algo está ocurriendo, y algo estaba ocurriendo esa noche. Allí donde estaba Jesús, allá donde estaban los discípulos, empieza a hablar Jesús de cómo va a ser entregado, empieza a hablar Jesús del complot que había para matarlo. Entonces imagínense lo que empiezan a sentir los discípulos, ¿sí? Esa agonía, esa preocupación, empiezan a ver la cara de Jesús, les está contando algo verdaderamente serio, algo va a pasar y es serio, ¿cierto? Había solemnidad en esa atmósfera, nadie gritaba, nadie cantaba, todo el mundo se quedó sentado, estaban escuchando, mirando la cara de su Señor, de su Salvador, de su Maestro, del que habían visto hacer tantas cosas preciosas, y Él les estaba diciendo cosas que realmente estaban tocando y tal vez trastornando su corazón. Se hablaba de una traición, Jesús estaba haciendo su despedida. Entonces todo esto como que puso en alerta el corazón de los discípulos. Y en esta parte que vamos a leer, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Lean conmigo el versículo 31 de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo, la primera vez que escuché esta porción de la Biblia, quedé muy impactada. Y yo me preguntaba: pero ¿qué podría haber hecho que Jesús parara de lo que estaba diciéndole a todos en general y se enfocara en Pedro y lo mirara? ¿Ustedes se imaginan cómo miró Jesús a Pedro? ¿Cómo le dice uno a una persona que ama profundamente: mira, vienen momentos de dolor, van a venir momentos de angustia, van a venir momentos en los que te vas a sentir tan zarandeado que te vas casi a separar? Porque ustedes saben que la zaranda es un tamiz en donde se pone el trigo para separarlo, ¿cierto?, de las impurezas. O sea, el trigo está completo en una unidad, pero cuando pasa por el tamiz se separa. ¿Cómo mira uno a una persona que ama y le dice: probablemente los momentos que van a venir van a hacer que te sientas solo, defraudado, angustiado, que sientas culpa, que sientas pena, que sientas vergüenza? Imagínese usted si tiene hijos, ¿cómo le dice eso a su hijo? Imagínense ustedes, muchachos, los que tienen mamita, los que tienen papá, los que viven con la abuelita, los que viven con el tío, con la tía. ¿Cómo mira uno a una persona que ama profundamente y le advierte que viene un tiempo de dolor, de profundo dolor? ¿Con qué cara lo hace? ¿Con qué tono lo hace? ¿Cómo se lo dice usted? Usted no le va a decir: y le cuento que va a venir un momento bien duro para usted. No, porque cuando uno ama a una persona, a veces el dolor es más profundo para uno, ¿cierto? Yo tengo un hijito que hoy tiene 17 años, y cuando yo veo sufrir a mi hijo, hermanos, para mí es el doble de doloroso que cuando sufro las cosas yo. Y los que amamos muy profundamente sabemos que a veces nuestra oración es: Señor, yo ponme a mí, pero que esa persona que yo amo tanto no tenga que pasar por esto. Pero ¿qué pasa? Aún así, todos pasamos por esos momentos de zarandeo, ¿cierto? Es muy precioso
pensar que Jesús le dijo eso a Pedro mirándolo con el amor que le tenía, porque Jesús conocía cómo era Pedro, impulsivo, escandaloso, ¿cierto? Pero Jesús sabía que todo eso iba a quedarse en un segundo plano en el momento en el que Pedro empezara a pasar por ese momento de dolor. Entonces yo me imagino que la intención de Jesús era decirle: Pedro, mira lo que va a pasar. Pero esos peros, yo soy profesora de lengua y de inglés, esas conjunciones adversativas que le permiten a uno entender que hay algo que es diferente en la oración que nos están diciendo, son las mejores fuentes de esperanza que nos da la palabra de Dios. Porque Jesús dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado. ¿Ustedes han rogado por alguien? ¿Ustedes han rogado por alguien? Nosotros hemos pasado como familia por muchas etapas en las que hemos rogado, clamado para la misericordia de Dios por alguien que amamos. Y si Jesús dice que Él había rogado, yo creo que Jesús había rogado mejor de lo que yo lo puedo hacer, ¿sí? Jesús le dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo creen que se sintió Pedro? ¿Cómo se sentirían ustedes de ver que su maestro, que su pastor, que su líder, que su mamá, que su hijo, que su esposo paran y les dan una noticia así? Yo recibí noticias difíciles y les digo que el corazón se arruga y se cae, como si se desmoronara en pedacitos, ¿sí? Además, acuérdense que estábamos hablando de toda la atmósfera que estaba en ese momento, en esa reunión, todo lo que Jesús les estaba diciendo. Pero ahora Jesús me dice a mí directamente que me van a zarandear como el trigo. Y Pedro era también del campo, él era un pescador, pero él conocía todas las prácticas agrícolas de la región. Él entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, ¿cómo se debió sentir Pedro? ¿Qué pasó por la cabeza de Pedro? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? Hay un pasaje que vamos a leer más adelante y ahí vemos cómo la naturaleza de Pedro, ¿cierto? Yo le dije a Alejito: tengo algunas preguntas, y él me dijo: los muchachos son muy pilos y ellos me van a responder. Miren que Jesús le dice: ¿a quién les daba una nueva naturaleza, una nueva identidad, un nuevo llamado? ¿Sí? Cuando Simón, era su viejo hombre. Pero cuando Jesús le dijo: tú vas a ser la piedra, ¿cierto? Tú vas a ser la roca, Él le puso Pedro porque le dio un llamado, le dio una nueva identidad. Y a mí me llama la atención porque en ese momento el Señor, en vez de decirle Pedro, le llamó Simón. Tal vez Jesús sabía que en medio de ese zarandeo lo que iba a responder en Pedro no era su nueva naturaleza, no era su nueva forma de ser, no era ese nuevo hombre, sino ese viejo hombre que todavía tenía ahí, ¿cierto? Tengamos eso en el corazón. Y quiero que alguien me recuerde cómo se llama la enseñanza o el mensaje que vamos a compartir hoy. ¿Cómo se llama? En los zapatos de Pedro, ¿cierto? Aunque podría haberse llamado en los zapatos de Simón. Yo les traje aquí algo. Miren, ¿qué es esto? Un zapato grandote, ¿cierto? Este zapato nos va a representar a una persona que se llama Germán, al que le tocó ponerse en los zapatos de Pedro, ¿sí? ¿Qué piensan de este zapato? ¿Qué les hace pensar de Germán? Grande, chiquito, joven. Grande, ¿cierto? Es un zapato de hacer ejercicio. Entonces ustedes van haciéndose la idea. Pero también acá hay otro zapato. ¿A qué no adivinan de quién es ese zapato? Mío. Parece de un niño pequeño, pero es mi zapato, ¿sí? Porque este zapato y este zapato conformaron un solo par.
es mi esposo y soy yo. Y aunque este zapato hoy es grande, en el momento de la historia que les voy a contar no era así de grande, era más pequeño. Este zapato se va a llamar Juan. ¿Listo? Entonces tenemos el zapato de Germán, el zapato de Angélica y el zapato de Juan. Miren que yo escuchaba lo que la hermana nos compartía al inicio y pensaba, claro que importante es poder orar por un esposo, poder orar por una esposa. Y yo sé que cuando uno construye una relación, lo que uno quiere a veces parece tan lejano y parecen como sueños, ¿cierto? Pero yo quiero contarles que yo tuve una experiencia tan preciosa con mi amado. Nosotros nos conocimos cuando teníamos 8 años. Nos conocimos y éramos vecinos. Yo era más grande que él, imagínense, ¿sí? Él medía 1,81, ya grande, ya cuando quedó en su estatura, pero en ese momento en el colegio yo era más grande que él. Y era un niño tan hermoso, todo gordito, tenía pelo. No sé si Alejito me puede colaborar con la foto que le envié. Y van a saber por qué les digo que tenía pelo, ¿sí? Estudiábamos juntos, estábamos en la misma cuadra y yo tengo otros 2 hermanos menores, yo soy la mayor de 4 hermanos y él se hizo el mejor amigo de mi hermano, el que me sigue. Lo hermoso de Germán es que toda la familia de él me conocía. Y cuando yo me encontraba ya casada con él, con las primas me decían, hola Angélica Mora, aunque yo no las conociera, y yo, hola, ¿cómo estás? Es que Germán desde chiquito, cuando tú pasabas por la ventana, él decía, ella es Angélica Mora, yo me voy a casar con ella, ¿sí? Y yo decía, tan hermoso mi amor, tan precioso mi amor. Él me contaba que cuando estábamos en el colegio habían unas pegatinas, unos stickers, y a mí no me gustaba una en particular. Y él siempre iba a mi silla y llegaba y ¡pum! Me tiraba el sticker. Y yo lo miraba y lo rompía y salía corriendo detrás de él cuando la profe no estaba. Y lo agarraba y que no me gusta. Y él, cuando ya estábamos casados, me dijo, mi amor, yo cambiaba todas las pegatinas que tenía por esa, para poder ir a mostrártela y que tú fueras detrás de mí. Fue un amor muy precioso, muy precioso. Yo fui la única novia que tuvo Germán. Yo fui la única mujer que lo besó. Yo fui la única esposa de Germán en todo el sentido de la palabra. Yo fui su amor. Y hoy lo puedo decir así porque lo siento así. Siento que así fue nuestro amor. Un amor especial. Un amor que definitivamente vino del corazón de Dios. Un día cuando ya estábamos casados, yo le dije, yo lo molestaba mucho, yo lo consentía mucho. Miren a mi esposo, ¿sí ven por qué les digo que tenía pelo? ¿Sí? Que en quinto tenía pelo. Y le dije, uy, ¿tú por qué me amas? Y llegó y se giró y me dijo, yo no sé, pregúntale a Dios. Y yo decía, sí, de verdad, es que yo no fui muy especial para recibir ese amor. Yo no lo busqué. Yo muy linda no era, muy inteligente tampoco. Digamos, yo no tenía nada que sobresaliera sobre otras niñas cuando teníamos los 8. Pero tampoco sobre otras adolescentes cuando teníamos 12, pero tampoco sobre otras jóvenes cuando teníamos 18, pero mucho menos de otras mujeres cuando teníamos 20. Y aún así Él me amó de una manera tan maravillosa que hoy yo solo puedo decir, Señor, ese amor verdaderamente vino de ti. Vino de ti y fue muy precioso porque en la casa de Germán Dios no era tema, no era tema. En mi casa sí, no, yo nací en una cuna cristiana y eso fue lo que impidió por muchos años que Germán y yo fuéramos novios, porque él creció y a él le gustaba como la música así metalera y cuando vivía al frente mío ponía esa música y yo llegaba a la puerta y ¡pum! Le tiraba la puerta. Entonces él le bajaba la música y venía y yo corría a la cortina, está brava y yo, váyase que usted y yo no tenemos nada que ver. Y él, no, pero ya le bajé, no, pero ya le quité, ya. De todas maneras, el Señor había llamado a ese hombre, e iba a trabajar en el corazón de ese hombre de una manera maravillosa. Hermanos, ustedes no saben todo lo que el Señor hizo en mi vida a través de mi esposo. El Señor me hizo entender que era especial, que era amada, que sí era inteligente, que
valía la pena, que era valiosa. Yo decía, pero ¿cómo me puede querer así? Cuando entré a la universidad, entró a la universidad también. De hecho, él entró primero que yo y estuvo muy juicioso buscándome las fechas y todo, y cuando abrieron inscripciones fue y le dijo a mi papá, abrieron inscripciones, le compro el PIN, y yo, pues gracias, ¿no? Pero tendrían que preguntarme a mí. Él estuvo muy pendiente de todo. Y Germán fue una persona tan especial. Le decían, usted nació viejito. La hermana le decía, usted nació viejito. Germán no decía mentiras. Y a mí eso me sorprendía porque él no era cristiano. Pero nosotros en mi casa luchábamos con la mentira, con mis hermanos. Pero él no decía mentiras, él decía, no, pues es que, ¿para qué voy a decir mentiras? O sea, si no lo hice, pues yo asumí no hacerlo y no lo hice. Y eso me enseñaba tanto, me enseñaba de una manera tan linda. Germán tuvo un amor tan especial conmigo que me hizo sentir bendecida y siempre me hizo sentir que estaba viviendo el sueño de mi vida, siempre. Cuando yo quedé embarazada, le dije, ¿tú qué quieres? Me dijo, un bebé que nazca. Le dije, no, dime la verdad, ¿tú qué quieres en el fondo de tu corazón? Me dijo, yo quiero un varón. Yo le dije, yo también quiero un varón. Pero cuando mi bebé se movía en la barriguita, yo le decía, toca. Él me decía, no, 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 es que me dan nervios. Es que para mí es irreal. Cuando Juan David nació y él lo alzó, Juan David le apretó el pulgar y yo nunca olvido eso. Él se acercó a la ventana, cerró sus ojos, lloró y se lo entregó al Señor. Era real para él, el Señor le dio el hijo que tanto había amado. Y por sorprendente que pareciera, el Señor le dio la esposa que él tanto había anhelado, y era yo. Y caminábamos por la vida tan felices, teníamos lo que queríamos el uno al otro. Siempre le decía a las personas, mire, tenga un hijo, porque es que un hijo lo hace a uno una mejor persona. Usted no sabe lo que es tener un hijo, porque todos los muchachos, pues últimamente no quieren mucho tener hijos. Pero a mí me sorprendía la manera, la pasión con la que él hablaba de su hijo, cómo lo disfrutaba, cómo lo amaba. Mi esposo se puso muy gordito, llegó a pesar 116 kilos, muy gordito. Pero cuando él empezó, vio que empezó Juan a caminar y a correr, un día cualquiera dijo, no, yo tengo que bajar de peso porque yo quiero ser un papá para mi hijo, yo quiero poder correr con él, llevarlo. Y los que lo conocen saben que desde ese día tuvo una transformación en todo. Se iba para el trabajo en bicicleta, se venía en bicicleta, cambió sus hábitos de comida y se puso esbelto y guapo. ¿Y qué podía hacer? Ir con su hijo. Él lo llevaba a natación, él lo llevaba al parque, él lo llevaba a montar bicicleta. Él fue un papá tan maravilloso. Y nuestra vida era así. No teníamos ni casa, no teníamos nada que no necesitáramos, porque todo lo que necesitábamos estaba ahí, estaba el amor. Y yo veía como cada día el Señor hacía más cosas en el corazón de Germán, y hacía más cosas. Y cuando él era tocado por el corazón del Señor, eso que el Señor tocaba no volvía. Y para mí, que había sido cristiana toda la vida, era tan sorprendente que una persona tuviera esos cambios así. Yo decía, pero yo llevo años leyendo la palabra, y cuando me sentaba a leer la palabra con él y con Juan David, él me explicaba cosas que yo nunca había percibido. Y yo decía, verdaderamente es que mi esposo tiene algo especial. Y todos los que lo conocieron lo decían conmigo. Era una persona sabia en las finanzas, nació viejito, ¿sí? Era una persona encantada de estar en su hogar. El mejor descanso, el mejor momento para Germán era llegar a la casa, ponerse una pantaloneta y estar ahí en su sala. Nació viejito, ¿sí? Imagínense que a mí me cogía el sueño y mi esposo y cerraba la puerta y bajaba la cortina y sacaba a Juan y me dejaba dormir. Era tan hermoso en tantos detalles. Por supuesto, yo tenía esa misma reacción natural. Entonces yo sabía que en la cama habían dos almohadas y había una que era muy buena y la otra que era esa almohada que uno, como de mota, que uno no quiere, y yo se la ponía al lado de él. Y mientras me cepillaba, bueno, nos acostábamos. Cuando yo iba y me acostaba, él ya estaba dormido, pero me había dejado la almohada buena a mí. Esa almohada que yo le había dejado, me la había dejado a mí.
La mejor parte yo se la servía a él, pero los domingos él madrugaba a hacerme pancakes porque sabía que me gustaban. Y para mí era tan increíble esa vida, tan preciosa esa vida, que cuando yo escuché esa palabra algún día, esta de la zaranda, yo dije, Dios mío, ¿cómo será el momento en el que llegue aquí, a mi vida, la zaranda, la tribulación? Yo me enfermé mucho, me han diagnosticado una enfermedad autoinmune, me enfermé del páncreas, se me inflamaron las articulaciones, artritis, síndrome de Sjögren. Y yo dije, la zaranda. Pero llegó la pandemia y empezamos todos a tener tanto miedo, y él tenía tanto miedo por mí porque yo era muy delicada. Pero el 2 de julio del 2021, el 2 de junio del 2021, mi esposo empezó a estar enfermo. A mi hijo le dio mucha fiebre, le dieron fiebres de 40. Mi mamá se enfermó, mi hermana se enfermó. Y yo dije, nos dio COVID. Y lo único que a mi esposo le importaba era yo. Mi amor, tú, mi amor, mídete la temperatura, mi amor, mi amor, mi amor. A mí se me inflamó un tobillo. Yo pude cuidar a Juan. Sara se enfermó, los músculos se le paralizaron, mi mamá se enfermó mucho, se brotó, y el que había traído el contagio era mi esposo, porque él había ido al gimnasio esos días, era el único que salía, y el que empezó con síntomas era él. Entonces él empezó a sentirse muy mal, muy culpable, muy mal. Mi hijo se puso muy bravo con él, como así que mi papá tenía 13 años. No se cuidó, y tú, mamá. Bueno, iban pasando los días, a mi hijo se le quitó la fiebre, mi mamá seguía enferma y se la llevaron hospitalizada. Y nosotros muy preocupados, y a Germán no se le pasaban los síntomas, pero mírenlo, estaba saludable, pesaba 90 kilos, hacía ejercicio todos los días, comía muy bien. No tenía ninguna comorbilidad, nada que pudiéramos esperar malo. Y todo el mundo decía, no, él va a salir de eso pronto. No. El 14 de junio, o sea, 12 días después, él seguía saturando bajito. Y mi primo me dijo, él va a necesitar un poquito de oxígeno, hay que llevarlo a la clínica. Y yo dije, sí, vámonos. Pero era el momento, fue uno de los picos más duros de la pandemia. Y yo estaba aterrada, pero confiada. Yo decía, pues él es grande, él es fuerte, él es saludable, no toma, no fuma, no, ni siquiera trasnocha. Ese 14 no lo dejaron salir. Al otro día, que era el 13, él me escribió y me dijo, me van a dejar salir con oxígeno domiciliario, ven, no sé qué. Yo fui, me llamó mi hermano, mi mamá está muy mal, me voy para allá. Yo dije, Dios mío, ayúdanos a que esto salga rápido. No, mi amor, no me van a dejar salir, me tuvieron que subir el oxígeno. Yo, pero ¿cómo así? Bueno, entonces yo llamé a mi hermano se llevó a mi mamá, yo me quedé ahí. A las 4 horas, no, mi amor, están buscando un lugar de cuidados intermedios porque eso estaba tan lleno que él estaba en una silla hacía 2 días. Pero ¿cómo así, señor? Inmediatamente empezó toda la familia a orar. Todos orábamos con confianza. El miércoles me dijeron, vamos a buscarle una UCI porque está muy mal, no mejora, no había UCIs. Cuando yo fui a preguntar, él era como el turno 614 en una lista de espera de toda Colombia, y yo no lo podía creer. Yo decía, no puede estar pasándonos esto, pero estamos con el Señor y todo va a salir bien, todo va a salir bien. Todas las noches nos reuníamos, orábamos, clamábamos. Mi mamá estaba hospitalizada, Germán estaba hospitalizado, yo tenía 4 niños en la casa. Estaba el caos, era el caos. Pero yo aún no pensaba que era el momento de la zaranda. No era. De manera maravillosa y milagrosa, ese miércoles 16 a las 12 de la noche lo trasladaron al Hospital Universitario de Colombia. Pero ese miércoles, antes de que yo me viniera, me pidieron el permiso para intubarlo. Y yo entré.
Y hablé con él y le dije, mi amor, mírame, no va a pasar nada, tranquilo, mira, va a ser como si tú cerraras los ojos y los volvieras a abrir y ya, todo pasó, no te preocupes, amor, no te preocupes, no va a pasar nada. Y él me miraba, estaba escribiéndole al hermano por el WhatsApp, le escribió que le encargaba a su hijo, que por favor estuviera atento de su hijo. Le escribió a unos amigos que tal cosa, hizo unas recomendaciones. Entonces yo le dije, todo va a estar bien. Y él había llevado una maleta con ropa y yo ya le había llevado maleta de cambio. Entonces yo tenía mi maleta y cogí la maleta de él. Y me dijo, si no llamas a tu hermano para que vengan por ti, yo no me dejo hacer nada. Y él no podía casi ni hablar. Me dijo, yo no te voy a dejar ir así. Y me quitó la maleta del hombro. Me dijo, eso está muy pesado. Le dije, mi amor, ¿tú te das cuenta en dónde estamos y qué estamos haciendo? Te van a intubar. No te preocupes por mí, no te preocupes si esto está pesado, Germán, por favor, no importa. Por favor, amor, mira, aquí, no. Llama a tu hermano, que yo escuche que viene por ti. Si no, no me dejo hacer nada. Entonces yo llamé a mi hermano, le dije, pasa esto, hermanito. Mi hermano estaba con mi mamá, ya voy para allá, dígale a Germán que tranquilo, que ya que nosotros vamos a estar ahí. Le dije, él lo escuchó, bueno, llamó a Juan David, le dijo, Juan, tienes una vida hermosa por delante. Disfrútala, cuida a tu mamá. Y lo llevaron para la camilla y yo lo tomé de la mano muy fuerte y me miró y me dijo, esposa, te amo siempre. Y yo salí y cuando me volvieron a llamar ya lo habían intubado. Y yo estaba hablando con la doctora y le dije, doctora, pero estaba como allá, la camilla, pero ¿cómo así? Y empezó a mover la pierna. Y la doctora, uy, mírelo cómo se mueve. No, mire, cuando le está escuchando cómo se mueve, no hable más. Y le pusimos un medicamento muy fuerte. No hable, calladita, salga porque mire cómo lo está poniendo. Y yo lo miraba y yo decía, siempre ha sido así. Él siempre que me escucha siente algo especial, porque yo lo siento así. Y me fui para la casa. Y hermanos, empezó la zaranda. Mi mamá estaba hospitalizada, se ponía peor. A Germán nos llamaban todos los días porque no podíamos ir a visitarlo, porque fue el momento del clímax del COVID, pero no pasaba nada. Un día empezaron a tratar de ponerle medicamento para que despertara, no despertó, no despierta, vamos a dejarlo otros 2 días, no despierta, se está complicando por este lado, no despierta. Y nosotros, ore, no despierta. Un jueves me dijeron, eso fue el jueves 1 de julio, me llamaron y me dijeron, hay que hacerlo de traqueostomía porque no despierta, hay que extubarlo porque está teniendo ya problemas de bacterias con el tubo. Y yo me fui para allá inmediatamente. El médico salió y me dijo, la situación con tu esposa está muy complicada. Y yo le dije, sí, yo sé que usted me tiene que decir, dígame lo que quiera, pero nosotros somos una familia cristiana, nosotros estamos orando, nosotros sabemos que el Señor tiene el poder para levantarlo. Yo entiendo que usted me tiene que decir eso, pero yo sé que mi esposo va a salir de eso. Entonces me pusieron la ropa, entré, oré por él, le dije, mi amor, allá te estoy esperando. Canté con él, lo bendije. Yo creo que hice todo lo que la Biblia dice. Puse sobre él mis manos, lloré con él y él lloró conmigo. Cuando yo estaba hablándole, una de sus lágrimas salió y yo sabía que él me estaba escuchando. Le dije, mi amor, todo va a estar bien. Aquí va, todo está esperándote, todo va a estar bien. No tengas miedo, amor, todo va a estar bien. Y ese viernes salió mi mamá, muy delicadísima, llegó a la casa, estaba con oxígeno. Y el sábado a las 2:30 de la tarde, el Señor vino por mi esposo. Así lo decía él. Él decía, cuando yo le decía se murió, porque en ese tiempo se murieron muchas personas que conocíamos, y yo le decía, a una amiga se le murió el esposo y yo le decía, mi amor, se murió, ¿entiendes? Se murió el esposo, ella lo amaba tanto y se murió. Y me dijo, se paró así grandote, me dijo, mi amor, no se murió,
El Señor vino por él. Él no se murió. Porque yo creo que la parte que dice la Biblia que todo ojo lo verá es porque primero todos vamos a morirnos y el Señor va a venir por nosotros. Y me abrazó y me dijo, no se murió, el Señor vino por él. Y yo le dije, yo sé que ella lo amaba mucho, estoy muy triste por ella porque ella lo amaba, yo me muero. Y me abrazó y me dijo, tú no te mueres, no digas eso, no pienses eso. Y ese día que me dijeron que mi amado, que el Señor había venido por mi amado, yo dije, el Señor vino por él. Pero antes de que todo eso pasara, ese hombre de ese zapato azul tuvo que ponerse en los zapatos de Pedro. Yo lo llevé a urgencias el lunes festivo 14 de junio. Y ese sábado antes de que eso pasara, mi primo, que es médico, nos dijo, ya pueden ir caminando un poquito, salgan y caminen por acá por el conjunto. Y él me dijo unas palabras que yo nunca me voy a olvidar. Me dijo, mi amor, el Espíritu Santo me visitó anoche, me dio alivio, yo no podía respirar y yo clamé y el Espíritu Santo vino y me dio un momento de consuelo y me dijo, me quiero bautizar. Por favor, tú sabes cómo se está diezmando ahorita, enséñame a diezmar ahorita, como lo están haciendo ahorita, porque yo entendí que todas las resistencias que yo tenía con la iglesia no eran con la iglesia, eran con el Señor, y yo no quiero hacer eso, yo quiero servirlo. Y yo dije, esto era lo que necesitábamos para que Él terminara de rendir su corazón, pero no, ese encuentro fue el que Él necesitaba para rendir su corazón y para ser transformado. A partir de ese momento, mis hermanos, mi vida cambió totalmente, completamente. Mi esposo se puso en los zapatos de Pedro antes y el Señor vino por él. Pero era nuestro turno, el turno de los otros dos zapatos. Y yo les voy a contar que yo sí soy muy Simón, más bien, muy Simón, porque yo no lo podía creer. Yo decía, Dios mío, esto no puede estar pasándome a mí. O sea, esto no puede estar pasándome a mí. Esto podría estar pasándole a alguien viejito, a alguien enfermo, a alguien borracho, a los que están fumando todo el tiempo afuera, pero no, porque a nosotros. Juan es pequeño, Juan necesita a su hijo. Yo necesito a mi esposo, yo no puedo creer que esto me esté pasando. Y no lo podía creer y todavía hay días en los que yo no lo puedo creer. El Señor sabía que nosotros íbamos a tener esa misma crisis de fe que Él vio en Pedro. Él sabía y en ese momento yo digo, gracias Dios, porque tú, Jesús, rogaste por nosotros para que nuestra fe no faltara. Porque si no hubiera sido por esa oración de Jesús, yo no hubiera podido mantenerme de pie. No hubiera podido hacerlo. Porque ustedes no se alcanzan a imaginar el dolor que experimentó mi corazón al saber que el hombre con el que yo era una se había marchado. ¿Y el mundo cómo queda? ¿Se acuerdan que nuestra hermana nos estaba diciendo que eran una sola carne? Y que la esposa se tenía que sujetar al esposo. Yo era una esposa sujeta y yo me sentí como cuando uno tira un trompo y el mundo se vuelve grande y uno no tiene para dónde ir y uno no tiene una cuerda que lo esté sujetando, y yo no quería vivir en un mundo así. Y yo no podía orar, yo solo lloraba, yo no podía dormir, yo no podía comer, yo no podía hacer nada, absolutamente nada. Me medicaron para que empezara a dormir, me diagnosticaron un trastorno depresivo. No trabajé, yo soy maestra y las personas volvieron a trabajar ese 15 de julio. Ese 15 de junio trabajaron una semana y luego salieron de vacaciones y yo volví en septiembre por todo lo que pasó. Pero yo no podía entender por qué había pasado esto, yo no sabía por qué el Señor había permitido esto, y preguntas a mi corazón venían como poniéndome a
pensar si la palabra de Dios en mí se estaba cumpliendo o no. ¿Cómo era que esto le ayudaba bien a mi vida? ¿Cómo era que esta despedida le ayudaba bien a la vida de mi hijo? ¿Cómo era posible que yo pudiera seguir viviendo así? ¿Dónde estaban todas esas promesas de las que noche a noche por 17 días nosotros nos agarramos y confiamos y creímos no se habían cumplido para mí? Fue muy terrible esa crisis de fe, mis hermanos. Fue muy terrible para mí esa crisis de fe. Pero yo siento que el Señor en su eterno amor me permitió el trato que le dio al profeta Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías se deprimió? Que Elías salió corriendo por allá y se quedó en el desierto y vino un ángel. Él se quedó acostado dormido debajo de un enebro. Gracias. Y ahí el ángel lo despertó y le dio comida, le dio una torta y le dio agua y le dejó volver a dormir, porque el Señor en ese momento sabía que eso era lo que yo necesitaba. Y me permitió descansar y me permitió dormir y comer, y yo no hacía nada más, comer un poquito. Pero la manera en la que el Señor levantó a las personas alrededor de Juan David, porque esa es otra parte de la historia, y de mí fue sobrenatural. Nuestra familia siempre mostrando su amor, su apoyo, estuvieron ahí todo el tiempo, de día y de noche. Yo no volví a mi casa como en 9 meses. Mi casa es pegada a la casa de mi mamá, pero yo no podía entrar. Yo literalmente me tiraba al piso y no podía orar. Yo solo lloraba delante del Señor. Y yo le decía, Abba, Padre, no más. Y lloraba, y lloraba. Y es hermoso que el Espíritu Santo me dejaba. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, él hace una analogía con la vida cristiana y una carrera, ¿cierto? Yo siento que en ese momento de mi vida yo iba en la pista, yo iba corriendo, trotando a mi paso, pero cuando pasó eso yo me tiré en la pista, yo quedé ahí, no podía avanzar, y siempre tengo esa imagen mental del Espíritu Santo sentado conmigo, porque yo en ningún momento me sentí sola. No sentí que el Señor no me escuchaba, no sentí que el Señor estaba lejos de mí, no. Yo sabía que el Señor estaba ahí, que el Espíritu Santo estaba ahí, que me escuchaban, que escuchaban mi lamento y que no me culpaban y que no me señalaban y que no, estaban ahí conmigo. Estaban ahí conmigo. Y para mí eso fue precioso. Y encontré en la palabra salmos de lamento que me permitieron identificarme en la palabra de Dios con algo de lo que yo estaba sintiendo. El Salmo, por ejemplo, 88. Esas partes de la palabra de Dios para mí eran un refrigerio, hermanos. Es muy extraño, pero yo sentía que en la Biblia había palabra que podía describir lo que yo sentía. Y eso empezó a acercarme a la palabra de Dios en primer lugar nuevamente, a acercarme para que yo pudiera buscarla, para que yo pudiera sentir que ahí estaba algo de lo que yo estaba sintiendo. Dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina mi oído a tu clamor, a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en ti nieblas, en lugares profundos. Pero esa palabra de lamento me confortaba, y a través de eso el Señor hizo lo que estábamos cantando. Vino en mi auxilio, vino a buscarme con amor, porque mi familia estuvo ahí, mi iglesia estuvo ahí, mi pastora se dedicaba noches enteras a leer conmigo Ruth mientras yo solo lloraba.
noches y noches en los que yo decía, ya está perdiendo el tiempo, pero no estaba perdiendo el tiempo, estaba ministrándome amor, compañía, sanidad, refugio. Uno necesita un lugar seguro para llorar también. Y ella fue ese lugar, mi familia fue ese lugar. Cuando volví al colegio es tan increíble que mi mamá lo sabe. Ahora mis amigas, las que el Señor puso ahí en ese momento, se han vuelto como mis hermanas. No son cristianas, pero el Señor las ha usado de una manera preciosa para bendecirme, para fortalecerme, para apoyarme, porque cuando yo volví, yo no sabía bien lo que hacía. Mi mente tuvo también como un momento en el que se apagó y yo no me acordaba de las cosas, tenía lagunas mentales, no sabía de nada, nada, estaba en depresión muy profunda, muy triste, pero la palabra del Señor me fue levantando, su amor me fue levantando, y así lo ha hecho el Señor, tan lentamente como yo lo he necesitado, porque Él no tiene prisa, porque Él es el dueño del tiempo, ¿sí? El Señor me ha mostrado palabras tan preciosas que han fortalecido mi confianza en Él. El año pasado, a lo largo de todo el año, estuve en el grupo de mujeres de la iglesia, y a través de ese llamado que el Señor me hizo para pertenecer a ese grupo, lo que más hizo fue ministrar mi corazón con sanidad a través de su palabra. En Oseas 2:16, por favor búsquenlo conmigo. ¿Me lo pueden poner ahí? Sí, Oseas 2:16. Encontré una palabra que fortaleció tanto mi corazón. Es que no veo bien porque yo uso gafas, entonces voy a esperar a que lo pongan acá. Sí, ya. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Bali. Y resulta que Ishi es mi marido. Y la palabra Bali quiere decir Señor, pero al Señor al que le sirven unos criados, ¿sí? Y el Señor me dijo, tú no estás sin esposo. Yo vine por tu esposo, pero tu esposo soy yo. Llámame Ishi, mi marido, mi sustentador, mi proveedor, mi protector, mi apoyo, mi compañía, mi consejero y además mi roca fuerte, mi alto refugio. Y ha sido un camino muy largo, mis hermanos, para que yo pueda llegar a decirles hoy que hoy entiendo que los brazos del Señor para mí como esposo son mejores. Que esos brazos que me amaron tanto, de una manera tan especial, tan preciosa, y los brazos del Señor resultan siendo mejores. Y eso es fácil de decirlo cuando uno no está atravesando por ese tamiz, pero entenderlo como yo lo entiendo hoy ha transformado mi vida y me ha dado esperanza, porque esta historia está en proceso. Y para mí como mamá ha sido muy difícil que ese niño que se crió en la iglesia, que le hablaba a su papá de Dios, que evangelizó a su abuelita, la mamá de Germán conoció a Cristo para ese tiempo, porque el Señor sabía que ella lo necesitaba. Tiene su corazón tan dolido, tiene su corazón tan confundido. Ese niño que quería y que tenía claro que al terminar el bachillerato se iba a ir a hacer una escuela de entrenamiento y discipulado misionero, porque él quería hacer cualquier cosa y misionero, lo que fuera y misionero. Cuando era pequeño me decía, voy a ser bombero una semana y misionero. Otra, voy a ser militar y misionero. Voy a ser astronauta y misionero. Esa parte de la historia es una parte de la historia que es muy difícil para mí, pero en la que el Señor me ha dado esperanza a través de su palabra. Quiero que, teniendo en cuenta eso que leímos de Pedro, ¿cierto? Voy a leerles Lucas 22, el versículo 33 y 34. Después de que Jesús le dice a Pedro lo que le dice, Pedro dice, él dijo, Señor,
dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Y sabemos qué pasó, ¿cierto? Sabemos que a Pedro le preguntaron: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Y por supuesto la palabra del Señor se cumplió. Y en el versículo 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El corazón de Pedro quedó así como el mío y como el de Juan, atribulado, avergonzado, con culpa. Pero miren la esperanza tan preciosa. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 21. Dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, y les quiero contar que esta parte de esperanza en mi vida, el Señor me la hizo ver al estar preparando hoy este mensaje para ustedes. Y quiero compartírsela porque yo sé que hay muchos de nosotros que atravesamos por diferentes situaciones muy diferentes, pero en toda circunstancia y en toda situación, aunque parezca imposible en nuestra fuerza y aunque parezca lejos de todo lo que podamos hacer, el Señor nos da la esperanza. Voy a leer para ustedes. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Había vuelto a su antigua naturaleza, a su antiguo oficio. Y yo busqué, la muerte de Jesús fue en Jerusalén y ellos estaban en Tiberias. Es como de aquí a Girardot más o menos, o de aquí a Paipa. O sea, Pedro se había alejado, ¿cierto? Se había ido de ese lugar. Había caminado, había puesto distancia en ese lugar en donde le habían dicho: tú lo conoces, no, tú lo conoces, no. Había visto morir a su Señor, el Señor le había avisado de la tormenta que venía, pero también le había dado esperanza. Probablemente a Pedro en ese momento la esperanza se le había olvidado y quiso volver a hacer su vida. Bueno, ya, todo acabó, voy a volver a ser lo que yo era, mi maestro murió. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Les suena conocido? ¿Cierto? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Quién fue? ¿Quién llegó allá? El Señor. El Señor resucitó y fue en busca de sus discípulos. ¿No es muy hermoso? ¿No es muy esperanzador? Ellos se fueron, ellos se alejaron. Pedro seguramente estaba destruido, pero el Señor llegó a buscarlo. Es algo precioso, precioso. Y les dijo: hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra vez. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Esta escena se está repitiendo. El único que hizo esto fue Jesús. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas. El Señor vino a buscarlos y les está preparando alimento. Una forma de mostrar amor en la cultura colombiana, ¿cuál es? El alimento, ¿cierto? Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, lo que representaba el cuerpo de Jesús. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor.
Dice el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: ¿qué? Apacienta mis ovejas, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez. Pero ¿cuántas veces había negado Pedro a Jesús? Sí, estaba restaurando el Señor a Pedro. ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El Señor fue a buscarlo, el Señor le dio alimento, el Señor restauró el dolor que Pedro había sentido al negar a Jesús las 3 veces. Y ahí el Señor le estaba diciendo: pero tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? El Señor sabía que Pedro iba a sentirse así, que Pedro se iba a ir, que Pedro iba a entrar en una crisis, pero el Señor sabía también que Pedro iba a regresar, porque le dice: pero tú, una vez vuelto, o sea, es una afirmación, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esa es la esperanza que yo tengo con ese tercer zapato. El Señor sabe que hay ahí, el Señor sabe que Él ha querido alejarse, pero el Señor en su palabra me muestra que Él va a buscarnos como lo hizo conmigo, que le va a ofrecer un alimento que Él necesita, que va a restaurar su corazón y que va a restaurar su llamado. Y así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Así lo va a hacer con cada uno de nosotros. Porque el Señor conoce que todos alguna vez somos Pedro, ¿sí? Y que sin Él sería imposible seguir caminando a través de la tormenta, sobre las aguas, en medio de la tribulación, o tras haber pasado por la zaranda, tras estar pasando, mis hermanos. Porque este tipo de experiencia realmente nunca se va a borrar de nuestro corazón. Y yo le pido al Señor, siempre le digo: Señor, permite que esto haga en mí lo que tú quieres, porque yo entendí varias cosas hasta este momento. Entendí que cuando el Señor vino por mi esposo, no lo hizo para lastimarme a mí y para dejar a mi hijo sin papá. Lo hizo porque era el momento glorioso de la salvación de mi esposo. Y a ese hombre que amó, que amé, que amo tanto y que me amó tanto, yo quiero tenerlo allá. Yo no quisiera que volviera una semana para abrazarme ni nada. A veces yo veo esas frases de duelo y digo: yo no quiero. Yo te amo, yo quiero que sigas allá con el Señor. Y esa es la muestra de amor más grande, que tú te quedes allá y yo sepa que estás allá. El Señor no estaba pensando en mí cuando vino por mi esposo, estaba pensando en mi esposo. El bienestar máximo era de mi esposo. No estaba en el corazón de Dios lastimarme, era la salvación de mi esposo. Era el momento de la salvación de mi esposo. Y Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía cómo iban a venir esos momentos. Pero Él sabía que íbamos a volver. Y algo que quiero compartirles al final es que cuando Germán se fue, después de que él me dijo que quería ir a la iglesia y que quería estar allá, yo decía: Señor, nunca pude ir a la iglesia a alabarte con mi esposo, a levantar las manos y a exaltarte, a glorificarte con mi esposo. Pero ahora cada vez que voy a la iglesia tengo en mi corazón la satisfacción de saber que Él lo está haciendo. Que en el momento en el que yo adoro al Señor, bendigo al Señor, glorifico al Señor, adoro al Señor, Él también lo va a hacer por la eternidad. Y digo, tal vez no lo hicimos acá juntos, pero Él lo está haciendo y lo va a hacer por la eternidad. Y eso llena mi corazón de esperanza. Y yo quisiera que esa esperanza también esté en sus corazones cuando tengan que atravesar momentos de dificultad, de dolor, de abatimiento, y que podamos saber que el Señor va a ir en nuestra búsqueda. Él va a ir por nosotros. Él nos va a ofrecer alimento.
Él va a restaurar nuestro corazón porque solo Él lo puede hacer y Él lo hace. Cuando ustedes tengan que ponerse en esos zapatos de Pedro, van a recordar que ese Pedro tenía al Señor que nosotros también tenemos. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es la que nos fortalece, la que nos restaura. Amén.